Bendecida mañana sea hoy 27 de septiembre. Que la paz que el Espíritu concede caiga sobre sus vidas. A ti, mi Señor, que eres el Todopoderoso, el que es y el que será, el gran yo soy. Me entrego en sacrificio a ti, Señor. Que toda actitud pecaminosa sea controlada por tu presencia. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Hoy el devocional habla de la antigua forma de vivir. Hay que dejarla atrás. Y la palabra que nos respalda está en 1 Juan 3, 6, 10. Dice la palabra: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué palabra tan linda. Cuando habla de no peca, esto significa que nosotros, los que hemos sido determinantes, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón con la boca, no vivimos en la práctica de pecado. Y el apóstol Juan colabora aquí. Él afirma, haciendo énfasis, que ese caminar en iniquidad, creyéndose justo, es un terrible engaño. Recordemos que la iniquidad y la justicia se oponen radicalmente, y si tuvieran que coexistir toda la vida de un supuesto creyente, éste se encontraría en un estado lamentable, terrible, de juicio durante toda su existencia. Esto es porque la justicia inevitablemente juzga la iniquidad. Debemos apartarnos, debemos identificarla, confesarla, sanarla, liberarla y apartarla de nuestra mente. En esa palabra, el apóstol Juan también nos habla acerca de la naturaleza del pecado y de la forma como afecta mi relación con Dios. Él dice que aquellos que permanecen en Cristo no pecan, mientras que aquellos que pecan no han visto ni conocido a Dios. Y a simple vista, eso puede ser algo como imposible de alcanzar. Y preguntaría, ¿cómo podemos no pecar? ¿Qué significa el permanecer en Él? Para entender lo que significa permanecer en Cristo, debemos mirar las Escrituras, buscar en ellas las respuestas. Y es que en Juan 15:5, Jesús mismo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí Jesús nos muestra que permanecer en él significa estar en constante comunión con él, buscando su voluntad y sometiéndonos a ella. Si hacemos esto, nuestra vida será fructífera y libre de pecado, porque la naturaleza del pecado
para entender de pronto por qué aquellos que permanecen en Cristo no pecan. Porque el pecado es cualquier acción, cualquier pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios. Es reconocer que le agrada y que le desagrada al Señor. Como seremos humanos caídos, todos estamos inclinados al pecado. Pero aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido la presencia del Espíritu Santo porque se bautizaron en agua, tienen la capacidad de vencer el pecado. Así lo dice en primera de Juan 5:4. Quiere decir que cuando nacemos de nuevo, nos alejamos del pecado, nunca pecaremos, sino que cuando lo hacemos es una excepción, es esa decisión determinante, no es una norma de convivencia. La justicia y el amor por nuestros hermanos son esos rasgos que nos identifican a los hijos de Dios. El hacer las cosas con amor, el callar por amor, el pensar con amor, el tener ese corazón agradecido, lleno de amor. Y cuando una persona está así, el pecado no mora en él. Entonces, si a usted le cuesta trabajo actuar de esta manera, esta mañana le pido que se revise un poco, que revise cuál es la iniquidad que lo ha abordado, que lo ha rodeado, que ha vivido en usted, que se ha hecho raíces en usted, y aprenda para que no sea considerado en el pecado. Es tan fácil, es solo venir a Él, es solo entender la obra de la cruz, la que nos liberó, la que nos sanó, la que nos perdonó. Pero también es importante aclarar, si ya sabemos qué es la iniquidad, es importante reconocer qué es hacer justicia. Y el hacer justicia se ha basado en las acciones que buscan el bienestar y la equidad de cada uno de los seres que nos rodean, respetar sus derechos, promover la igualdad de oportunidades, denunciar cualquier injusticia, tomar decisiones con ética, hacer lo correcto, sin importar lo difícil que pueda ser o las consecuencias que pueda traer. Miren, en nuestra vida diaria, hacer justicia significa respetar las leyes, actuar con honestidad, trabajar para el bienestar de todos. Aquí nos olvidamos de ser egoístas. Aquí aprendemos a ser de servicio, de mirar quién necesita una palabra de aliento, quién necesita que se le alcance la mano para levantarlo. Así que si buscamos actuar según las normas de justicia, vamos a poder obtener la paz interior, pero sobre todo vamos a tener la aprobación de Dios. Cuando el Hijo de Dios se manifiesta en el corazón del hombre, ese que ha invocado su nombre, esto tiene un efecto muy poderoso. Cristo se levantará con poder para deshacer toda la iniquidad, todas las obras que el diablo ha edificado en el verdadero creyente. Juan, quien entiende profundamente la acción de la divina simiente engendrada en el hombre, sabe sin lugar a dudas que la presencia de Cristo en el espíritu y en el corazón del hombre lo van a mantener alejado de una vida de pecado. Y cuando esto pasa, el diablo no podrá tocar a un hijo de Dios. Y lo reafirma la palabra en 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el diablo no lo puede tocar. Eso es el ser llamado a una genuina conversión, la cual literalmente nos va a trasladar del reino de las tinieblas a la luz admirable. Así lo hablaba el apóstol Pablo, que se convierte en el camino de Damasco. El Señor le habla muy claramente de su llamado, diciéndole en Hechos 26, 16, 18,
porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Así que el mero hecho que el Señor usa la palabra trasladar implica un cambio de localidad. Significa que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Trasladar quiere decir dejar un lugar para dirigirme a otro. Gente que quiere estar en el mundo y en Cristo al mismo tiempo nunca ha sido trasladada, nunca ha dejado de estar bajo la potestad de Satanás. Y es necesario que sus ojos sean abiertos, que vean la condición de su alma con relación a Dios y sobre todo que decidan lo entonces que se pueden convertir a la luz. Qué decisión, qué paso tan importante. Gracias, Señor, te damos esta mañana por permitirnos reconocer, Señor, que tenemos la oportunidad de salir de la oscuridad a la luz. Por esa promesa tan grande, Señor, de reconocernos hijos de Dios. Señor, queremos pedirte por la condición de aquellos que aún están en tinieblas, de las personas que no han comprendido cómo la iniquidad los ha consumido, cómo los ha dejado en aflicción, en sufrimiento, apartados de comunión contigo, Señor. Yo pido perdón esta mañana por ellos y clamo la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas, para que seas tú, Señor, generando una mente de confusión, un de repente sobrenatural en sus vidas. Señor, permíteles que te conozcan, permíteles que puedan venir a tus pies, que su decisión sea determinante esta mañana para conocerte, para apartarse del mundo de Satanás y poder venir a reconocer la bendición de ser un hijo de Dios, de tener un camino en bendición, de poder coberturar a nuestra familia para la salvación. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos escuchar este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden compartirlo. Bendiciones.